les decía, quiero mostrarles el calendario primero nomás para ubicarnos bien en los tiempos y en los temas que estamos viendo. Están en el mismo canal. He recibido ya algunas tareas de ustedes. He recibido muy buenas tareas, muy buenas tareas. Algunas de las tareas que están muy bien las grabo y me las quedo. Y otras también muy buenas. Me faltan algunas cositas, pero sí hay tareas muy buenas. Por ese lado está genial. Les voy a presentar el calendario y temario. Si no se ve o algo, lo que les estoy presentando, me avisan. Abren su micrófono y me avisan, ¿sí? Al cabo que somos poquitos. Usamos el chat cuando es mucha gente, usamos el chat, pero ahorita que somos poquitos, podemos usar el micrófono. Lo abren, dicen lo que tienen que decir y lo cierran y ya les contesto. Muy bien. El calendario, vamos a ver el calendario. Bueno, ahorita estamos si lo ven ahí, sí lo están viendo, ¿verdad? Bueno, si no lo ven, me avisa. Sí. Ok. Ahorita estamos en la semana 3, que comprende del 8 al 14 de junio. Es la sesión síncrona. Las sesiones síncronas a mí me gusta que sean más bien a principios de semana, pero por algunos temas ahí fuera de mi control, pues lo estamos haciendo hasta el jueves. Y la actividad es el cuadro sinóptico que les pedí ahí en su tarea. Y bueno, y el foro es algo que tengo que formar. Yo creo que mañana lo estoy publicando. Ok. Entonces vamos ahora y vamos a ver otro tema. Dejar de compartir. Vamos ahora sí al temario. Muy bien, ¿sí lo ven ahí el temario? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Esta materia, señores, ¿cómo les diré? Tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido. Hay que leerlo todo. Hay que leerlo todo. Aunque a la hora de hacer tareas vamos a ver temas, vamos a decirlo, resumido en la definición de los conceptos, pero yo necesito que lean todos los capítulos. Todos los capítulos que aquí están marcados, que lo lean todo y lo de ahí emitan su opinión o la definición de algún autor que les guste, porque siempre menciona autores diferentes del libro, o sea, el autor del libro menciona autores diferentes. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar. Es que quería ver algo. Ya, sí, de Rogina Villegas. Siempre que hagan la tarea o algo, ese es el mensaje que les quiero dar. Hay que leerlo todo. ¿Sí? Todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3, todo el capítulo 5, todo. Por favor. Digo, porque al rato viene el examen y hoy no sabemos qué es lo que va en el examen. Todavía no lo sabemos, todavía no lo vemos. Entonces, a la hora que yo les diga van a ver ese tema, pues ya va a ser bien padre. Muy bien. Vamos bueno, si aquí ven, híjole, creo que no lo subí, porque les puse las páginas de los capítulos. Definición del concepto jurídico fundamentales, página 66. Los supuestos y las consecuencias de derecho, página 70. Los supuestos del derecho, página 75. ¿Por qué hago esto? Porque me ha tocado algunos alumnos que dicen, es que no viene en el libro, lo que dice ahí no viene, no, todo viene. Y entonces yo me fijo para ver exactamente dónde viene y bueno, y pongo la página ahí. Si requieren la página, pues me avisan, pero ahí está en el libro. Vamos a pasar a la presentación.
Vamos a pasar a la presentación. Muy bien. Pues sean bienvenidos a la segunda sesión síncrona, que es la tercera semana de esta materia, personas y familia. El título 3, que es Teoría General de la Norma Jurídica. Estuve yo tratando de desmenuzar un poquito el tema y dice, el objetivo de este tema es reconocer y entender los principios, entender los principales conceptos jurídicos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos jurídicos? Por los que ven en el capítulo 1, definición de los conceptos jurídicos fundamentales, los supuestos y las consecuencias de derecho, los sujetos de derecho, los objetos de derecho, la cópula del deber ser y la relación jurídica. Bien. Capítulo 1, definición de los conceptos jurídicos fundamentales. Dice, los conceptos jurídicos fundamentales son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. ¿Qué podemos hablar de esto? En todo momento, nuestra sociedad está incurriendo en actos jurídicos, ¿sí? Como por ejemplo, desde el simple hecho de comprar algo, ¿no? De comprar algo, al momento de comprar algo, si tú compras algo que está en una caja y cuando la abres está, por ejemplo, está quebrado o falta alguna pieza o algo, y ahí empieza a surgir el tema para ver cómo resolver esa situación, ¿sí? Entonces ahí ya entras en un acto jurídico. En algo tan sencillo como les comento, comprar algo, reclamar lo que compraste, es decir, el precio justo por lo que adquiriste, ya es un tema, ya es una conducta y jurídica que se está viendo. Porque esa conducta jurídica, atrás hay algo que la está protegiendo para que funcione bien. Si no pasa nada y todos estamos contentos, no pasa nada, ¿sí? Algo más complejo, por ejemplo, puede ser un contrato de arrendamiento, que es hay una relación jurídica de voluntades entre dos partes y todos los fundamentos jurídicos los están cuidando. Están ahí para cuando algo suceda que no esté en el contrato o que contravenga lo estipulado en el contrato. Entonces, todas esas herramientas, ese cuadro jurídico está listo para intervenir cuando sea necesario. Eso siempre está, siempre va a estar ahí. Y si se convierten en las categorías esenciales de todo derecho: presente, pasado, positivo o natural, justo o injusto, legislado o consuetudinario, de tal manera que son los instrumentos imprescindibles del jurista y del legislador para pensar y resolver cualquier problema jurídico. Entonces, todo este cuadraje de elementos que forman una acción jurídica, al entenderlos muy bien, al abogado como nosotros le va a permitir usar el elemento más adecuado para resolver. No sé si me explico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Pregunta. Muy bien, seguimos con la siguiente. Seguimos. El capítulo 2, que habla de los supuestos y las consecuencias de derecho, dice: el supuesto jurídico se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Hipótesis normativa. El supuesto jurídico que se define como la hipótesis normativa.
La hipótesis normativa habla de un caso que puede suceder. Estoy previendo que esto puede suceder. La hipótesis es esta. O sea, la hipótesis, la palabra hipótesis significa algo que va a suceder o algo que puede suceder. Entonces yo ya sé y estoy listo para cuando suceda. ¿Sí? Entonces, dice, es una hipótesis normativa en virtud de que simplemente comprende el enunciado que en términos hipotéticos se encuentra en toda norma jurídica y de cuya realización dependerán las consecuencias contenidas en la parte dispositiva de la misma. Es lo que les decía ahorita. Ya los elementos para actuar ya están ahí, porque hay una hipótesis, ya alguien dijo que eso puede pasar. Por esa relación constante jurídica, por ejemplo, lo que hablábamos de la compraventa de algún ahí se me fue, algún artículo, como eso sucede constantemente, ya están las normas listas para actuar cuando suceda. Hipotéticamente puede pasar esto. Entonces ya tenemos esto encuadrado para cuando suceda. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Teoría general de la norma jurídica, seguimos en el capítulo, como les decía, es un poquito extenso, los supuestos y las consecuencias de derecho. Hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias. Es lo que les decía hace ratito. Un hecho jurídico puede ser un contrato de arrendamiento. Yo tengo un contrato de arrendamiento donde dos personas manifiestan su voluntad, uno activo que dice yo te rento la bodega y tú copasivo que tú recibes ese beneficio del uso de esa bodega a través de un pago. ¿Sí? Ese es un hecho jurídico, es un acontecimiento jurídico. Ahí está. Y está fundamentado en un contrato, donde se manifiestan las voluntades de las partes que intervienen en ese contrato. Entonces, y está listo, todo está bien y está funcionando. Pero cuando algo falle, cuando algo no esté funcionando, donde no se manifieste de manera correcta la voluntad de acuerdo a lo que dice el contrato, eso va a tener una consecuencia de derecho. No funciona, no cumpliste alguna de las cláusulas, hay una consecuencia de derecho. El estado jurídico es una situación permanente de la naturaleza o del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Un acto jurídico está previsto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Lo hacemos todos los días de una forma muy sencilla o hay formas más complejas. Pero todo está encuadrado, todo está previsto en la ley de qué es lo que puede suceder. Y hay incluso formas de atender a situaciones que no están previstas en la ley. ¿Sí? Nos vamos a qué? A jurisprudencias y a otras fuentes del derecho para poder resolver esa situación. Entonces, una hipótesis prevé una situación por una actividad constante que hay. Cuando dentro de esa actividad hay algo que no salió bien, entonces hay una consecuencia. Hay una consecuencia, entonces vamos a atenderla de la forma que marca la ley o que marca la norma. Continuamos. Los sujetos de derecho. Persona jurídica se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. Personas jurídicas somos nosotros al momento de ser parte de una acción jurídica,
otra vez como el contrato, ya somos una persona jurídica, capaz de derechos y obligaciones. O sea, es decir, un contrato derivado de una acción jurídica nos genera derechos y nos genera obligaciones. Tengo el derecho que tú me pagues mi renta, ¿sí? Y el que renta la nave también tiene derecho a cuidar de esa nave y pagar por la renta de esa nave, ¿sí? Yo, que soy la persona que renta, en términos de arrendamientos es el arrendador, va a cuidar mucho esa parte y también tiene derechos y obligaciones. Ambas partes tienen derechos y obligaciones. Por tanto, son personas morales, la nación. Bueno, lo que pasa es que también habla mucho también de persona jurídica como una persona, como tú y como yo, ¿sí? Pero también hay personas jurídicas morales, como las empresas, la nación, los estados y los municipios, las sociedades civiles y las mercantiles, los sindicatos, todo ese tipo de cosas son organizaciones eh, eh, civiles y asociaciones civiles, que esas son personas jurídicas también, pero morales. Entonces, esas también funcionan como una persona, nada más que están representadas por un apoderado, pero son sujetas también de este tipo de acciones. Ellas también, las empresas, como empresa pueden comprar, pueden rentar, pueden otorgar un servicio. Por eso hay, otra vez, personas físicas y personas morales. Entonces, tanto las empresas como nosotros, como una persona física, somos sujetos de derechos y obligaciones. Y estamos dentro de un encuadre hipotético de lo que puede suceder para acciones entre personas físicas, para acciones entre personas físicas y personas morales, y para acciones entre personas morales. ¿Sí? Entonces, todo está ya encuadrado. No hay nada que está fuera de, todo está encuadrado y listo para funcionar cuando algo suceda. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro, todo bien. Bueno, de mi parte todo bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Continuamos. Capítulo 4, los sujetos del derecho. Los derechos subjetivos son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Los deberes jurídicos son formas de conducta regulada, toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Por ejemplo, es lo que les decía lo del contrato. El contrato es un ejemplo muy bueno, porque yo estoy obligado frente al prestador. El arrendatario es la persona que renta y el arrendador es la persona que disfruta del inmueble que está rentando, por ejemplo. Entonces, ambos están obligados, uno frente al otro, con todo lo que acordaron en el contrato, que está descrito en cláusulas. Entonces, ambos están obligados. Tú, por ejemplo, yo vi mucho esa parte. Por ejemplo, tú estás obligado a cuidar mi nave, a usar mi nave industrial o bodega industrial. Y yo estoy obligado a pagarte por el uso de esta nave. ¿Sí? ¿Qué otra obligación tengo yo como arrendatario? Es cuidar de esa nave. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que ambos tienen derecho y obligación derivado de ese contrato.
La cópula, por ahí vi que alguien le ponía cúpula en algunas tareas. Es cópula, deber ser y la relación jurídica. Dice, para hablar de este capítulo tendremos que entender a qué se refiere la ley de enlace. Esta ley rige al mundo jurídico. Se distingue desde varios puntos de vista de la ley de casualidad. Dice, según el enunciado kelseniano, la ley de casualidad que rige en el mundo físico se expresa de la siguiente manera. Dado el antecedente A, se producirá el efecto B. Es decir, si A es, tiene que ser B. En cambio, la norma jurídica, por virtud de la cópula, debe ser. Dice A, es deber ser B. Esa es una forma de explicar lo hipotético que ya está cuando sucede, pero cuando sucede, la ley en la que vas a encuadrar debe estar, hay que ver primero si está vigente, qué consecuencias va a tener, qué variantes va a tener esa consecuencia y el tiempo en que va a tener esa consecuencia. Para eso les puse aquí un pequeño video de una maestra que está explicando, perdón, es un maestro, está explicando esta parte y le explica muy bien, muy padre. Vamos a verlo, a ver qué les parece, porque esta parte es importante. Vamos a ver si me deja entrar. ¿Sí lo escuchan y lo ven? No, no se ve, nada más se ve la presentación. Ah, perdón, ok. Vamos a ver. Listo. Sí, ya estoy viendo el video. Perfecto. Es un tema de suma importancia para cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres. Para poder hablar del ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, en sus clases han hablado, acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad en la cual, pues definitivamente viviríamos una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho del Estado para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son
fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, como todos lo sabemos, ¿no? Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de mecanismos necesarios para llegar a un fin y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos de la regla, se expresa de la siguiente manera: si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser mecanismo. El mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como se iba a hacer hace un momento, vivimos en base de reglas. Por ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, el día siendo X. Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Ahora ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento, estábamos si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo. A ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio. Sí, se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto, piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejada derechos y obligaciones. Pensemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco
¿O acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto, o lo que también vamos a conocer nosotros como norma. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica? Ustedes se preguntarán en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones. Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento nos está, esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando un derecho para el caso de que el contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien. La norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula, y ya, yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian derecho. Si A es, debe ser B, o también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos y obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico, o en el mundo de los hechos, nuestro cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver un poquito más, la mayoría de las normas jurídicas traen una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan, para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos cuando hablamos de un contrato de compra-venta. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar
la consecuencia. Para que haya una consecuencia, debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia. Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normal. Como podemos ver, entonces, Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Les quedó claro? Sí, más o menos. Bueno, sí, es un poco complicadito, pero sí, más o menos. Ya había leído esa parte y como que ya me da Ok. un poquito más de claridad. Sí, sí, básicamente el supuesto es lo que les mencionaba en toda la presentación, es algo que ya está pensado que puede suceder. Hablándolo en palabras así muy coloquiales, es algo que ya puede suceder. Y luego cuando sucede, ¿cómo lo vas a tratar? Que es ya el precepto jurídico ya diseñado para tratar eso, que esté actualizado, y luego la consecuencia. Pero este video se me hizo así muy, yo iba a explicarlo así, en una tablita, pero dije, bueno, esta persona lo explica muy bien, pero si no se entiende bien, pues hay que repasarlo, ¿no? Hay que repasarlo, varias veces hasta tenerlo muy claro, ¿no? ¿Alguna otra duda, algún comentario hasta aquí? Igual el link de ese video lo podría compartir, ¿verdad? Para checarlo. Sí, de hecho, toda la presentación la voy a subir al aula. Se va a llamar segunda sesión síncrona. Ah, excelente. Pegadito ahí no sale la tarea, ahí va a estar, entonces, y ahí va a estar el link, ahí va a estar todo. Ahí pueden utilizarlo otra vez, revisarla, etcétera. Ok, para checarlo. ¿Verdad? Ok. Pues con esto concluimos, señores, con esto concluimos. Como quiera, si hay algún otro comentario o algo sobre el tema, con mucho gusto, a través de la plataforma, con los mensajes, etcétera. También por ahí debe estar anunciado mi correo, lo que se necesite, estoy a la orden. Muchas gracias. Al contrario, ahorita voy a tener otra presentación igual con el otro grupo también de personas y familia. Muchas gracias. Como quiera, seguimos pendientes. Sí, seguimos pendientes y como les digo, les reitero, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden. Sí, profesor. Muchas gracias. Al contrario, que estén bien. Igualmente.